Solo el esófago puede darnos de causa gastrointestinal dolor torácico, dolor de pecho, o otra entidad podría ser. Una úlcera péptica complicada puede ser perforada, entonces también puede irradiarse el dolor al darnos dolor de pecho, ¿no? Y ahí está hipotenso, sudoroso, porque si hay una perforación, hay una peritonitis, ¿no? Entonces está con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? SIRS que se llama, ¿no? ¿Qué otra patología gastrointestinal puede darnos dolor de tórax? Una pancreatitis, doctor. Una pancreatitis, muy bien. Y también enfermedades del tracto biliar, ¿no? Del árbol biliar. Una coledocolitiasis, una colangitis, ¿no? Entonces nos puede dar también dolor de tórax. ¿Qué otra causa conoces de dolor de tórax que también podría que tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? De origen, podría ser la ansiedad, doctor, cuando estamos Claro, de origen hiperventilando. psicógeno o psiquiátrico, ¿no? Entonces, de origen psicógeno o psiquiátrico sería ansiedad, depresión, trastornos somatomorfos, ¿no? Los que son los que se quejan de todo, ¿no? Una histeria también podría darnos dolor torácico, ¿no? Ya que otra causa más conoces, por ejemplo, presenta una semana dolor y después aparecen vesículas que siguen un dermatoma que son dolorosas como corriente y son vesículas en racimo de uvas. Y cuando evolucionan las vesículas sale costra, desaparece la costra, pero la inflamación del nervio sigue y sigue el dolor. ¿Qué entidad sería esa? Doctor, podría ser la herpes. Un herpes zóster, ¿no? Herpes Un zóster. herpes zóster, ¿no? Entonces también podría ser causa no pulmonar, no cardíaca, sino de la pared torácica, ¿no? Que también me puede dar dolor de tórax, dolor de pecho. Otro paciente que te menciona, si yo tengo un dolor, ¿no es cierto?, en el pecho, doctor, hace un año puede ser, ¿no es cierto?, pero cuando lo localiza con un dedo o con dos dedos. Aquí, doctor, me duele, ¿no? No es toda la región del corazón, ¿no? Y más o menos señala entre la unión de la costilla con el esternón, donde está el cartílago condrocostal. Entonces sería una osteocondritis, y cuando es esos cartílagos que están uniendo costillas con esternón, se llama síndrome de Tietze, ¿no? Entonces es una osteocondritis, una costocondritis, inflamación de los cartílagos costales, que unen el esternón con la costilla. Y el paciente tiene dolor de pecho, pero cuando lo va a describir, lo va a describir o se va a señalar con un dedo o con dos dedos. Aquí, doctor, me duele, ¿no? Y es inusual que un dolor del corazón, por ejemplo, un infarto, lo señale con un dedo. Generalmente pone toda su mano o todo su puño ahí, ¿no? En la región del corazón. Ya, muy bien. Entonces, esas serían las causas principales de dolor torácico. Te orienta más entonces a una causa cardíaca. Estábamos diciendo que más te orienta a una angina, ¿no? Sí, doctor. A una angina. Ya, hace una semana tiene disnea. Entonces, ¿qué tipo de disnea es? ¿Es disnea de esfuerzo? ¿Es disnea de reposo? ¿Es disnea paroxística? ¿Tiene ortopnea? ¿No tiene ortopnea? Doctor, ¿podría ser una disnea de esfuerzo? ¿Por qué? Ahí lo menciona, ¿no? Que hace una Ujú, semana porque presenta disnea a cama medianos con estrés. esfuerzos. Sí, Ya, ya, entonces es una disnea de esfuerzo. ¿Y qué grado es? grado 2. Grado 2, muy bien. ¿Y eso que en la noche tiene que levantarse por falta de aire, qué cosa sería o qué podría ser? Era una disnea paroxística nocturna. Una disnea paroxística nocturna, ¿no es cierto? La disnea paroxística nocturna se presenta en causas cardíacas, pero también pueden ser en otras causas, como un problema pulmonar, ¿no? No es exclusiva, es la mayoría de origen cardíaco, pero no es exclusiva, ¿no? De origen cardíaco, de origen cardíaco. Puede también presentarse en causas pulmonares. ¿Las funciones biológicas están normales? Sí, doctor, el apetito Sí. normal, sed normal, orina normal también. Muy bien. Ok, gracias, Stephanie. Ya. Avanzamos.
Tenemos antecedentes personales y fisiológicos. Paciente nacida de parto eutóxico, atención hospitalaria, desarrollo psicomotriz aparentemente normal. Recibió todas sus vacunas, inicio de RS 21 años, menor que los 12 años, FUR 28, 2, 8 del 21. Acá es 2,9 del 21, es un error. RC 5/30, regular, escaso flujo vaginal, usa DIU, G1, C1, A0, HV2. Toma té 2 tazas por día, no café, no tabaco, no drogas. Alimentación balanceada, desayuna una fruta, un pan con leche, almuerza crema de verduras y solo una harina en el segundo. Cena una fruta y un mate o un té. Vive en casa propia de material noble con todos los servicios, tiene 5 habitaciones, viven 4 personas, cría un perro y un gato. Recojo de basura 2 veces por semana. Psicosocioeconómicos, trabaja en una oficina de una empresa de textiles, ingreso mensual 2.500 soles, junto a su esposo, mantiene el hogar, tiene buena relación con él y sus hijos, son pequeños, sus suegros le ayudan a cuidarlos, duerme 7 horas en promedio. A ver, ¿qué te parecen esos antecedentes a Caterín? Le faltan antecedentes patológicos, doctor. No tiene, o sea, no hay un control de vacunas, si tuvo o no las vacunas, o sea, todas las vacunas correctas. También, si alguna vez se enfermó o alguna vez estuvo o tuvo alguna enfermedad, lo más común varicela, ¿no? En niños tampoco está eso y lo demás, pues creo que está bien. Doctor, ¿qué es FUR? Fecha de última regla. Ah, ya, perdón, Es ya. 2/9 del 21, Ah, ya. porque si no habría Ah, retraso menstrual. ¿Y qué es eh, RC? em, relaciones sexuales, inicio de relaciones sexuales. RS es inicio de relaciones, y IRS es relaciones sexuales, ¿no? Ajá. Pero RC, RC, 5/30, régimen catamenial. ¿ya? 5, ¿qué significa? 30, ¿qué significa? 5 es cuánto dura y 30 cada cuánto viene. Ya, muy bien. Ujú. DIU, ¿qué cosa es? Es un método anticonceptivo, el dispositivo intrauterino. Ya, y G1, C1, A0, HV2, Mm, Gestante uno, una gestación. una gestación. C1, pues. mm, Bueno, A0 creo que es abortos, o sea, cero. C1, pues, Ahí generalmente ponemos, es la fórmula obstétrica, ¿no? Después de la gestación ponemos los partos. P1 podría haber sido, pero acá le ponen C1. no sabría, doctor, qué es C1, la Es verdad. cesárea. Sí. Cesárea. Ya, ya. La gestación es una, cesárea una. Aborto cero, no ha tenido abortos y tiene HV. HV, ¿Qué significa? Hijos, hijos, hijos vivos. hijos vivos. Y si hay un fallecido, HM, ¿no? Ah, HV2, o sea, que tiene ah, 2 hijos vivos en una cesárea y en una gestación. ya, ya, doctor. ¿Cómo es eso? Ah, pues, a ver, tuvo una gestación, una cesárea, Y dos mm, hijos tiene. y 2 hijos. Está bien. Entonces, No, faltaría una gestación, sería gestación 2, ¿no? O quizás ya, son gemelos, claro, mellizos. pueden ser gemelos, ¿no? Ah, ¿Ya? Muy ujú, bien. ¿Qué ya. más tenemos antecedentes? Ah, Avanzamos. bueno, toma 2 tazas de té, no consume café, entonces no tiene adicciones, o sea, lo normal, ¿no? Una taza de té. Su alimentación también es balanceada, está bien, o sea, come normal, lo normal, ¿no? Algo balanceado. Pero en la cena, una fruta, un mate o té, creo que bueno, la mayoría de personas come algo, ¿no? Verduras, un plato de verduras con algo de carbohidratos o proteína. Eh, Vive en casa propia, pues está bien, o sea, todo referente a psicosocioeconómicos está bien. Ya, me preguntabas por los antecedentes familiares, patológicos y familiares. Ahí están. Ya, ahí está, ya. ¿Lo leo o usted lo va a leer? No, tú léelo.
Ok. No refiere eruptivas en la infancia, niega enfermedades crónicas, alergia a penicilina, operada de vesícula hace 7 años. Sus familiares, padre de 60 años y es hipertenso. Madre de 58 años está sana, esposo 40 años sano, hijo de 6 años gemelos sanos. Son gemelos, ya. Por eso una gestación. Bueno, entonces está bien. Lo único, pues, que me parece llamativo es que haya sido operada de la vesícula hace 7 años. ¿Ya? ¿Cómo se llama cuando son operados de vesícula? Eh, ¿Cómo se llamaba? Colecistectomía, creo. ¿Ya? Cuando son operados de apéndice, Mm, Apendicectomía. cuando son operados de riñón, Riñón, ¿cuál era el término? No recuerdo, la verdad, doctor. nefrectomía, total o Nef- subtotal. Ay, Cuando son operados ya. de útero, Mm, pues creo que es histerectomía. ¿ya? Muy bien, de ovario, Ah, una torsión de un quiste de ovario, una torsión del ovario, entran de urgencia a operarse, ¿no? Por el dolor intenso. o no sé si estará bien, oferoctomía, algo, no me acuerdo Ofo- muy bien. Oforectomía, ¿no? Ya. Ujú. ¿Ya? Y cuando son operados de las trompas de Eustaquio, Las no, trompas. Am, o sea, o sea, es para mí una técnica de planificación familiar, ¿no? Definitiva. no sabría, creo que es salpingectomía. Salpingectomía, exacto, Ah, salpingectomía. ¿Y de una hernia umbilical o inguinal? am, pues una cirugía de ahí sería, mm, no sabría decirle, doctor, la verdad, no, Una no, no. hernioplastía. Hernioplastia. Gracias. Hernioplastia. Ok, muy bien. Gracias. No, Pasamos al examen. Gracias, Caterina. Pasamos al examen. Dice, paciente en buen estado general, buen estado de hidratación, buen estado de nutrición, lúcida, orientada en tiempo, espacio y persona, constitución normolínea, fases compuesta. Marcha normal, memoria, cálculo de discernimiento normal. Presión arterial 140,55 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 68 por minuto regular. Frecuencia respiratoria 18 por minuto, temperatura en 36,5 grados. ¿Qué te parece el examen físico general, Daniela? Doctor, ¿me escucha? Sí, te Ya. escuchamos. Bueno, al inicio los exámenes generales, en el examen general, mejor dicho, me parece que todo está bien. La marcha también, memoria de cálculo también está bien. En cuanto a la presión arterial, considerando su edad, creo que está un poco elevada. Y bueno, o sea, es sistólica y la diastólica más bien está baja. En cuanto a la frecuencia cardíaca, bueno, creo que está dentro de los parámetros normales. Frecuencia respiratoria también y la temperatura también. ¿Qué es lo que falta ahí para completar los datos de presión, de frecuencia cardíaca, Índice de masa corporal, peso y talla, ¿no? Falta el sí. peso talla y el índice de masa corporal. Ya, la presión arterial me dijiste está normal, está baja, No, está no, alta. o sea, yo digo que la presión arterial para su edad, en cuanto a lo sistólico, está elevada, porque 140. O sea, sí, pues ya se consideraría elevada, en 140. Y Ya. la diastólica está baja. Y la diastólica está baja. O sea, ya 140 está justo para decir como hipertensión de estadio 1 o hipertensión 1, ¿no? Y Ajá. 55 está baja. Y hay una gran diferencial entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Sí, doctor, Llama- lo que sé es que, o sea, según lo que nos han enseñado, este tipo de presiones se puede presentar en... ¿Cuándo?
pacientes ya que sí, como que de 35 años. Claro, tiene 35 años, sexo femenino, y tiene esa presión. O sea, esa presión se puede presentar cuando, me estabas explicando. Pacientes adultos se ve normalmente ese tipo de presión. Adultos mayores. Sí, ajá, mayores. Adultos mayores, ya. Algunas preguntas sobre la presión. A ver, si tú estás en un consultorio, en tu consultorio, y ingresa tu paciente, ¿inmediatamente le tomas la presión o esperas unos minutos para tomarle la presión? En cuanto a eso, no, o sea, es como que tenemos que distraer un poco al paciente para que no, o sea, no se altere la presión. Y no solamente eso, sino también es recomendable hacerle dos veces medir la presión. En el caso de que estas 2 veces varíe demasiado, sería recomendable hacerlo una vez más, 3 veces. Y si no varían tanto, entonces ya la media de estas dos sería el resultado. Claro, usualmente esperamos unos 5 minutos, ¿no es cierto?, para poderle tomar la presión arterial y no le tomamos inmediatamente. Y si hubiese fumado el paciente o ha tomado un café, También estaría elevado. claro. Entonces, ¿qué recomendación tendrías tú para tomar la presión arterial? Wow, que no, o sea, que no consuma productos que, como usted mencionó, café, incluso hasta el té, también el tabaco o alcohol, o sea, no consuma este tipo de productos que aumentan la presión. Pero no sé cómo sabría yo si el paciente me está diciendo la verdad. Claro, más o menos no deberíamos tomarle la presión inmediatamente, sino tendríamos que esperar unos 30 minutos por lo menos para tomar la presión arterial, ¿no? O como Ujú, tú has dicho, recomendarle que venga en otra consulta sin fumar, sin tomar café, ¿no? ujú, O recomendarle que se controle la presión arterial si tengo alguna duda con esa medida, que se ujú. controle la presión arterial por una semana en su casa, en una posta, en el hospital, para ver qué promedio tiene de presión arterial. Hacemos un tamizaje de la presión, ¿sí? Sí. Muy bien. Los tensiómetros antiguos son de milímetros de mercurio, los tensiómetros más modernos son de reloj. Y ya los otros que están en uso de los pacientes, sobre todo, ya son los digitales, que son a pilas. Entonces, un tensiómetro con reloj. Cuando tomas la presión arterial, ya esperamos los 5 minutos, los 30 minutos, ponemos el brazalete, insuflamos hasta qué nivel. Ya, en este caso creo que es mm, de lo normal. eh, Me parece que, no estoy segura, pero sí, 100 milímetros más. ¿Hasta cuánto insuflamos? O sea, por ejemplo, en el caso de la paciente que es de 140, deberíamos saber primero cuál es lo normal del paciente. Pero en el caso de que fuese el 140, podremos hacerlo incluso, hasta darle uno más, como 20 milímetros de mercurio más. Claro, pues, cuando nosotros tomamos la presión arterial, entonces ya pasados los 5 minutos, los 30 minutos, está tranquilo el paciente, sentadito o de cúbito dorsal, le pones el brazalete, ¿no es cierto? Puedes tomar en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, no hay inconveniente, ¿no? Y comenzamos a tomar la presión arterial. Me pongo el estetoscopio, ¿no es cierto? Ya listo, preparado para poder tomar la presión, y al momento de insuflar, con una mano insuflo y con la otra tomo el pulso radial y voy insuflando, insuflando, insuflando hasta que desaparece el pulso. Una vez que desaparece el pulso, yo tengo que subir 30 milímetros más. Entonces, por ejemplo, si en este paciente desapareció el pulso en 140, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que subir hasta 170, 30 milímetros más, ¿no? Ahí pongo inmediatamente mi estetoscopio en el pulso braquial y comienzo a descender, ¿no? Para escuchar la presión sistólica y la presión diastólica, para auscultar la presión sistólica y la presión diastólica. ¿En qué ruido de Korokov es la presión sistólica y en qué ruido de Korokov o en qué fase es la presión diastólica? La sistólica es en el primer ruido y la diastólica en el segundo. No, Perdón, en el quinto. en el quinto, claro, muy bien. O quinta fase o quinto ruido de Korokov, que son diferentes a los ruidos cardíacos, ¿no? No, no son los mismos. Después, ¿a qué velocidad tengo que bajar yo la agujita del reloj? Porque si lo A bajo dos,
Sí, dime. A 2 milímetros de mercurio. Claro, entre 2 a 3 milímetros de mercurio o 3 rayitas, ¿cierto? Por segundo. A esa velocidad tenemos que bajar entre 2 a 3 milímetros por segundo, o rayitas chiquitas por segundo, tenemos que bajar el tensiómetro. Porque si bajamos más lento, vamos a producir dolor o se va a poner cianótica la mano. O si bajamos muy rápido, no vamos a distinguir el primer ruido de Korokov o el último ruido, ¿no? Entonces debemos bajar a esa velocidad, ¿sí? Muy bien. Estas presiones que tomamos nosotros es para los 18 años en adelante, ¿no? 16, 18 años en adelante. Si yo tomo la presión a un paciente, un niño de 12 años, 10 años, 8 años, tengo que llevar una tabla a ver en qué percentil está, ¿sí? Para saber si está normal o está baja o está alta, ¿no? Entonces, 16 a 18 años para arriba no hay problema. Hasta los 100 años podemos tomar y ya sin usar tabla, esa medición es la que vale, ¿no? Es la medición que vale. Muy bien. Gracias, Daniel. Daniela. Ok, doctor, gracias a usted. Avanzamos. Tenemos aquí piel, turgor y elasticidad conservado, llene capilar menor a 2 segundos, TCSC normal, uñas en buen estado de higiene, signo de Quinqué o Quink positivo, cabello castaño, lacio de acuerdo al sexo, normocéfalo, mesaticéfalo, nexostosis, párpados simétricos móviles, conjuntivas húmedas, rosadas, escleras limpias, pupilas isocóricas, normorreactivas, visión conservada. Normorrina no letrada nasal, olfacción conservada, pabellones auriculares bien implantados, conducto auditivo externo permeable, audición conservada. Labios simétricos, rosados, húmedos, lengua central, húmeda, paladar normal, piezas dentarias en irregular estado, presencia de caries en arcada dental superior, primer molar derecho. Faringe no congestiva, signo de Müller positivo. Cuello central, corto y grueso, aumento del pulso carotido visible a simple vista. Tórax simétrico, pulmones, amplificación normal, vibraciones vocales normales, percusión, sonoridad conservada, MB pasa bien, no ríos agregados. Corazón, se palpa choque de punta en quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, se ausculta soplo diastólico 2/6 en foco aórtico. A ver, entonces, Coraima, ¿qué te parece el examen físico de piel hasta corazón? Está bien, creo. Bueno, en los dedos, en la parte de la uña que es el signo de Quinque, creo que está bien la pulsación, porque... ya. Y ahí con respecto a los dedos, a la piel, el cabello, a los ojos, que son isocóricos, que están conservados también. El tórax también está bien, la percusión. ¿Qué significa TCSC? TCSC. Tejido celular subcutáneo. ¿Ya? ¿Cómo examinas el llene capilar menor a 2 segundos que dice ahí? A través del signo Quinque. Podría ser eso, porque como se ve el latido, ¿no? O también si es que no tuviese signo de Quinque o Quink positivo, tú, ¿cómo examinarías? La presión del dedo, que es ¿El dedo en qué parte lo presionas? en la, Te escucho entrecortado. en la yema. En la yema. ¿Me Ya, escuchas? apretamos generalmente en la parte distal del dedo, ¿no es cierto? Donde están las uñas, en la parte libre de la uña. La uña generalmente es rosadita. Si la apretamos, se va a volver blanca. Soltamos y va a volver rosadita. 1 a 2 segundos es lo normal que vuelva rosadita. Si es más de 2 segundos ya estaría prolongado el llene capilar. Y eso indicaría que no hay buena oxigenación, que no hay buena perfusión, que no hay buena circulación, que está a presión baja, esas cosas, ¿no? Entonces un llene capilar menor a 2 segundos está bien. Más de 2 segundos ya es prolongado. Entonces, la presencia de signo de Quinqué, de Müller y de un pulso carotido visible a simple vista, ¿qué te haría pensar? ¿Qué son esos?
repetir, por favor? Estoy escuchando entrecortado. Allá, el signo de Quinqué, el signo de Müller y el pulso carotidio visible a simple vista, esos signos, ¿en qué te harían pensar? ¿Perdón? No, también te escuché cortado. En insuficiencia aórtica. En insuficiencia aórtica. Bien. Eso. ¿Cómo se llama el pulso carotidio visible a simple vista? Pulso de... o ese pulso saltón, ese pulso Seller, tiene un nombre. Pulso carotidio. Es un ¿Sí? pulso que ese pulso lo vemos en la carótida, pero tiene un nombre. Pulso de Corrigan. Corrigan o en martillo de agua, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y qué significa MB pasa bien? BB normales o VV normales son vibraciones vocales. Murmullo vesicular. Murmullo vesicular pasa bien, muy bien. Y ese soplo diastólico 2/6 en foco aórtico, ¿en qué te hace pensar? ¿Puede repetir, por favor? Es que se escucha así. Sí, en el examen de corazón dice se ausculta soplo diastólico 2/6 en foco aórtico. ¿En qué te haría pensar? Ya. Ya, el 2/6 foco órtico. Eso se repite, ¿verdad? Sí, a eso. ¿En qué patología te hace pensar? En la insuficiencia de válvula aórtica. ¿Qué? De insuficiencia de válvula aórtica, ¿no? Ya, los soplos diastólicos son también de dos tipos, ¿no es cierto? De rodamiento Sí. o de llenado y de regurgitación. ¿Qué soplo sería este? De la Este es insuficiencia. de regurgitación. En la Regurgitación, insuficiencia. ya, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, nuestro paciente tiene un síndrome de valvulopatía aórtica, 2 puntos, insuficiencia aórtica, ¿sí? ¿Ya? Sería el diagnóstico de nuestro caso clínico de hoy. Gracias, Coraima. Pasamos entonces ahora a la segunda parte de nuestra exposición. Hoy día tenemos, de nuestra práctica, perdón, hoy día tenemos la exposición del tercer grupo, a cargo de Coraima, Melanie y Diana. El tema es insuficiencia cardíaca. Mientras colocan la presentación, ¿alguna pregunta, aclaración, aporte? Ya estamos, si no hay preguntas, ahí estamos viendo ya la presentación. Entonces, podemos empezar. Ya, bueno, ¿se me escucha, doctor? Sí, te escuchamos. Ya, entonces vamos a empezar con la exposición de insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar con la definición, en la cual vamos a mencionar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que se va a caracterizar por un conjunto de signos y síntomas que se presentan tanto como resultado de un gasto cardíaco insuficiente y como una serie de mecanismos compensadores, tanto cardiovasculares como neurohormonales. Clásicamente se dice que existe una insuficiencia cardíaca cuando el corazón, a presiones normales de llenado, es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que requiere el metabolismo de los tejidos. Esta insuficiencia puede ocurrir en solo uno de los ventrículos o en ambos,
y también puede deberse a problemas en la eyección, que sería una insuficiencia cardíaca sistólica, o en el llenado, que tendríamos una insuficiencia cardíaca diastólica. En cuanto a la etiología, hay diferentes causas que nos pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Dentro de ellas tenemos las alteraciones en el miocardio, como por ejemplo una cardiopatía isquémica, casos de toxicidad por drogas, por fármacos, por metales pesados, por radiación, el daño inflamatorio en caso de que sea etiología infecciosa, por infiltración, enfermedades endomiocárdicas, alteraciones metabólicas como endocrinas, como el caso de hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus, y nutricionales como el déficit de tiamina, hierro, entre otros. También se consideran las alteraciones genéticas como las miocardiopatías congénitas, distrofias musculares, y también se puede deber a la alteración de la carga. En ese caso hablaríamos de hipertensión arterial, las valvulopatías, las enfermedades pericárdicas, estados de gasto elevado y sobrecarga de volumen, y también a las arritmias, como las taquiarritmias, arritmias auriculares y ventriculares, las bradiarritmias, como la disfunción del nódulo sinusal y alteraciones de la conducción. En cuanto a su fisiopatología, para explicar su fisiopatología vamos a basarnos en un modelo neurohormonal. Aquí he puesto un gráfico el cual nos sintetiza todos los mecanismos que están relacionados en la fisiopatología. Tienen que ver la sobrecarga y adaptación hemodinámica, el remodelado patológico, daño inflamatorio, sistema neurohormonal y péptidos natriuréticos. Entonces, he resumido la fisiopatología para entenderlo de una manera simple en sistemas compensadores y sistemas contrarreguladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este modelo parte de una noxa, es decir, va a haber una injuria, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio o una hipertensión arterial sostenida o distintos tipos de miocardiopatías. Entonces, estas noxas llevan un daño cardíaco y este daño cardíaco va a activar sistemas compensadores, como cuáles, como el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y procesos inflamatorios. Entonces, para equilibrar estos sistemas compensadores que se activan, existen los sistemas contrarreguladores, en el cual se encuentran el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral, la bradicinina y las prostaglandinas. Entonces, empezaremos describiendo por lo que vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual, que como ya sabemos, este trata de mantener la tensión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico. Como nosotros sabemos, este sistema va a comenzar en el hígado y en condiciones normales el hígado secreta angiotensinógeno, el cual va a circular libremente por el organismo, por los vasos sanguíneos, hasta que se encuentra con la renina. La renina sabemos que es producida por el riñón ante distintos estímulos, como por ejemplo la hipovolemia, es decir, cuando hay un sangrado, por ejemplo, se libera renina. Estos estímulos, como por ejemplo, estos estímulos como la hipovolemia van a llevar a la hipoperfusión renal y a la disminución del filtrado de sodio. Y esto va a ser interpretado como una hipoperfusión y por eso se libera la renina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca tenemos la hipovolemia relativa. ¿En qué consiste esta hipovolemia relativa? Si bien sobra agua en el organismo, ese flujo de sangre que recorre todos los vasos sanguíneos es insuficiente. Entonces los órganos lo van a interpretar como si faltara líquido. Y esta hipovolemia lleva a la disminución de la perfusión renal y esto activa el sistema renina. Además, en la insuficiencia cardíaca, el sistema simpático va a estar sobreestimulado, lo cual también va a activar indirectamente a lo que es la renina. Todo esto es como un círculo vicioso donde tanto el sistema simpático va a estimular a la producción de renina y esta renina al estar en contacto con el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1. La cual por medio de la ECA, como ya sabemos, se transforma en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Va a permitir la liberación de tres sustancias importantes, y aquí tenemos las cuales son la noradrenalina, la aldosterona y la hormona antidiurética. Lo cual, la noradrenalina, como ya sabemos, está muy relacionada con el sistema nervioso simpático.
¿Y qué pasa en el caso de la aldosterona? Cuando esta está activada además, tiene efectos perjudiciales. Dentro de estos efectos perjudiciales encontramos la hipertrofia y fibrosis y también va a generar lo que es la vasoconstricción. También va a generar la disfunción endotelial y disfunción de los vasoreceptores. Entonces, cuando existe una disfunción endotelial, va a haber alteraciones de la contracción, va a haber alteraciones en inflamación y también una mayor adhesión plaquetaria. Estos vasoreceptores, que como ya mencioné también van a estar disfuncionales debido a la sobreactivación de la aldosterona, en condiciones normales, estos vasoreceptores, cuando aumenta la bulimia, activan el sistema parasimpático y este, como sabemos, se encarga de inhibir el sistema simpático. Pero si estos vasoreceptores, por causa de la aldosterona, están disfuncionales, entonces no va a haber quien inhiba el sistema simpático y esto también es responsable de que se siga y continúe el circuito vicioso. La aldosterona también activa el sistema simpático de manera indirecta y ahora en el caso de la hormona antidiurética, esta cuando se encuentra activada de manera permanente, como en el caso que ocurre en la insuficiencia cardíaca, ocurre una hiponatremia dilucional. Si bien se tiene el total de sodio en el cuerpo aumentado, como se va a tener bastante cantidad de agua, entonces esta la va a diluir y por eso es que lleva a una hiponatremia dilucional, lo cual también va a permitir generar la activación de algunos genes fetales y estos genes hacen que el corazón empiece a disfuncionar desde un punto de vista molecular. Ahora, explicando un poco qué ocurre en el sistema simpático. Habitualmente, como sabemos, existe un equilibrio entre el sistema simpático que va a liberar la noradrenalina y el sistema parasimpático. En la insuficiencia cardíaca, el sistema simpático recibe muchos más estímulos de lo habitual. Por ejemplo, por la hormona antidiurética, como ya mencioné antes, también por la angiotensina 2. Y el sistema parasimpático está dañado, como el caso que expliqué de los vasoreceptores que se encargan de inhibir este sistema simpático. Entonces, en condiciones normales, el sistema simpático lo que intenta hacer es, por ejemplo, la vasoconstricción periférica, porque activa receptores alfa-1 de los vasos sanguíneos periféricos. Y estos receptores lo que hacen es una vasoconstricción periférica y ante una situación de estrés van a llevar toda la sangre a órganos importantes, como es el caso del corazón y el cerebro. Pero si este estímulo fuera sostenido, va a generar un aumento de la poscarga y lo cual va a perjudicar al corazón. Este aumento de poscarga es dañino para el corazón. También se activa, por otro lado, otros receptores tipo beta 1 y estos van a ser encargados de aumentar la frecuencia cardíaca. Y aquí he puesto la fórmula de gasto cardíaco como para entender un poco la relación que existe. Como sabemos, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el sistema simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca y también el aumento del inotropismo, como sabemos, el volumen sistólico va a estar dado tanto por la poscarga, la precarga y el inotropismo. Entonces, al aumentar el inotropismo, se aumenta el volumen sistólico y por otra parte el sistema simpático también aumenta la frecuencia cardíaca. En consecuencia, también va a aumentar lo que es el gasto cardíaco. Pero a largo plazo, cuando hay mucho gasto cardíaco, está muy aumentado, esto va a generar más gasto de oxígeno, lo que termina también en corazones dañados y a largo plazo se va a generar hipertrofia y esta hipertrofia lleva a una deformación cardíaca. Entonces, por otro lado, tenemos los sistemas contrarreguladores, como ya mencioné, y voy a escribir lo que vendrían a ser el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral. Estos, cuando se retiene agua en los ventrículos, al igual que las aurículas, se llenan más de lo habitual porque aumenta la volemia. Esto va a generar que estas cavidades hay una distensión en estas cavidades, lo cual va a permitir la liberación de estos dos péptidos. Estos péptidos, el péptido natriurético atrial, que es por las aurículas, y el péptido natriurético cerebral, que es por los ventrículos, va a tener distintas acciones. La primera es que van a intentar inhibir el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Van a facilitar la natriuresis y la diuresis, disminuyen las resistencias periféricas y van a intentar relajar al músculo liso, además de que también intentan contrarrestar la acción de los mensajeros químicos.
En un principio, todas estas acciones de los péptidos natriuréticos van a estar fisiológicamente justificadas, pues tienden a compensar los efectos deleterios que van a estar ocasionados por la activación tanto del sistema simpático como del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchos de estos mecanismos compensadores, como ya sabemos, terminan deteriorando aún más la función cardíaca, pero este tal vez no sería el caso de estos péptidos, ya que estos van a estar participando para disminuir tanto la poscarga como la precarga, que están elevadas debido al círculo vicioso que expliqué anteriormente. Pero el problema aquí es que con el transcurso que avanza la enfermedad, tienden a atenuar la liberación de estos péptidos. Entonces, luego, por último, voy a explicar lo que pasa en la remodelación cardíaca, que es otra de las características de la insuficiencia cardíaca. Conforme va avanzando esta enfermedad, se producen cambios en la morfología y en la estructura del ventrículo izquierdo. Este conjunto de remodelaciones lo conocemos como remodelación cardíaca. Generalmente, el inicio de la remodelación cardíaca precede al desarrollo de los síntomas que puedan manifestar el paciente, pero continúa después de la aparición de estos y contribuye en el deterioro del cuadro clínico. Ciertos mensajeros químicos que se activan durante el desarrollo de la enfermedad, como habíamos mencionado la angiotensina 2, la aldosterona, la hormona antidiurética y citoquinas, son responsables de esta remodelación. Entonces, los miocitos cardíacos adultos, como sabemos, son células diferenciadas que pierden la capacidad, o bueno, han perdido la capacidad de dividirse. Por lo tanto, cuando aumenta la masa cardíaca, lo que básicamente determina esto es el crecimiento celular de los miocitos. El problema que se presenta durante este crecimiento es que también ocurren alteraciones específicas en la expresión genética y en su fenotipo. Algunas de tipo adaptativo, como ocurre en la expresión de genes que codifican para los péptidos natriuréticos y para proteínas contráctiles fetales, y otras de carácter no adaptativo, como sucede en el caso de la fibrosis. Los cambios que presentan en el tamaño de la cavidad y en la estructura, además de que van a incrementar la tensión sobre las paredes del corazón insuficiente, también van a deprimir su desempeño mecánico y pueden aumentar la regurgitación a través de la válvula mitral. Aunque al inicio el papel de la hipertrofia va a ser compensatorio, posteriormente esto va a llevar a un deterioro de la enfermedad, conduciendo a una insuficiencia cardíaca congestiva y el aumento de la frecuencia de la producción de arritmias. Bueno, ahora vamos a seguir con la clasificación. Existen diferentes tipos o diferentes ítems por los cuales podemos clasificar la insuficiencia cardíaca. En el caso del gasto cardíaco, que puede ser de alto gasto, la insuficiencia cardíaca de alto gasto y la de bajo gasto, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca con alto gasto cardíaco, es cuando existe un bombeo de sangre superior a lo normal, pero este aún es insuficiente para aportar lo necesario al organismo. Esto, por ejemplo, sucede en la anemia, en las enfermedades de la glándula tiroidea, fístulas auriculoventriculares, perdón, hipertiroidismo, embarazo, anafilaxia y el beriberi, que es el déficit de la tiamina. Mientras que la insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaco es en la que el corazón bombea menos sangre de lo normal, y esto suele suceder por una disminución de la contractilidad del corazón, o también puede ser por la falta de llenado del corazón, es decir, una falla en la sístole o una falla en la diástole. Y sucede en enfermedades más que todo cardíacas, como valvulopatías, miocardiopatías, pericardiopatías, y también se puede presentar en la hipertensión arterial. Ahora, la clasificación de acuerdo al tiempo va a ser al tiempo de evolución y a la velocidad con la que se van a presentar los fenómenos fisiopatológicos y la clínica, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca aguda es de rápida presentación, se produce de manera súbita y es un aumento brusco de la precarga, de la poscarga o una disminución de la masa del miocardio que va a generar una falla cardíaca. Y van a predominar en este caso los síntomas de congestión pulmonar o un infarto de miocardio o una rotura valvular. Mientras que en la insuficiencia crónica es la forma más común de la enfermedad y los pacientes están más o menos estables, no como en la aguda, ¿no? Que es
rápida y desestabiliza muy rápido al paciente. Bueno, en la crónica hay una limitación de la capacidad funcional del origen, del corazón, y va a tener su origen en una miocardiopatía, en una valvulopatía. Los síntomas aquí van a ser mucho más establecidos y van a tener el tiempo suficiente para desarrollar los mecanismos compensadores que ya había explicado mi compañera. Después, otras clasificaciones según el fallo ventricular, ¿no? En la izquierda, o sea, la insuficiencia cardíaca con el fallo ventricular que predomine más, ¿no? En este caso, en el fallo ventricular izquierdo, predomina más la falla de este ventrículo. Los signos y síntomas más comunes van a estar asociados a la congestión pulmonar y por eso se puede acompañar de disnea y de fatiga. Mientras que si predomina el fallo ventricular en el derecho, va a haber una congestión venosa sistémica y suele haber un aumento de la presión yugular, suele haber edemas y también suele haber afectación hepática, en este caso una hepatomegalia, y también se puede acompañar de congestión hepática. Y si comparte ambos fallos, o sea, si los fallos van a ser en ambos ventrículos, se denomina insuficiencia cardíaca biventricular. Y según la fracción de eyección, puede ser reducida o preservada, y también está la que se encuentra entre ambos. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es por debajo del 40%, es lo más común y antes se le conocía como la insuficiencia cardíaca sistólica. En esta, el ventrículo izquierdo tiene un volumen sistólico reducido y va a dilatarse como un mecanismo compensador, y tendríamos aquí el remodelado excéntrico. El origen suele ser la falla en la función contráctil del miocardio, y también suele haber dilatación ventricular. Las causas más frecuentes son la isquemia miocárdica y la miocardiopatía dilatada. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, también llamada antiguamente insuficiencia cardíaca diastólica, presenta la alteración en la distensibilidad del miocardio. En otras palabras, el ventrículo no es capaz de relajarse ni llenarse durante la diástole. Suele existir aquí hipertrofia concéntrica del ventrículo, y las causas más frecuentes vendrían a ser la hipertensión arterial, la enfermedad pericárdica y una miocardiopatía restrictiva. Siguiente, por favor. Ahora, la semiología de esta enfermedad, vamos a tocar los signos y síntomas, y en este caso lo voy a decir de manera muy general porque en la siguiente diapositiva lo voy a explicar un poco acoplando las dos primeras, lo que ya expliqué antes y lo que voy a explicar ahora. En cuanto a los signos y síntomas, bueno, podemos ver la disnea, que es un síntoma frecuente, y al inicio aparece con esfuerzos importantes, que vendría a ser la clase 1, pero poco a poco va a progresar hasta ser un grado 3 o un grado 2, ¿no? También vamos a ver la ortopnia, que es la disnea con el decúbito, ¿no? Y esto se debe a la redistribución del líquido desde las extremidades inferiores y el abdomen hacia el tórax, ¿no? También vamos a ver la taquicardia. La taquicardia sinusal suele ser como el signo de esta patología. También vamos a ver la taquipnia y los edemas. En cuanto al examen físico cardiovascular, la presión arterial, la sistólica suele estar disminuida y la diastólica suele estar aumentada. En los estadios ya más avanzados de la insuficiencia cardíaca, el pulso característico va a ser el pulso alternante, ¿no? Después, en la inspección podemos ver cianosis, diaforesis, taquipnia, algunos signos de hipoperfusión periférica como frialdad o oliguria. También vamos a ver ingurgitación yugular y los edemas, ¿no? En miembros inferiores, y la ictericia también por la congestión hepática que se puede presentar. En cuanto a la palpación, podemos encontrar hepatomegalia, ascitis, edemas con fobia en los miembros inferiores. Y en la auscultación, el tercer ruido y el cuarto ruido, estertores húmedos, y si se acompaña de una auscultación pulmonar también se puede encontrar sibilancias, que está asociado al asma cardíaco.
Siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a acoplar tanto la clasificación y los síntomas de cada una de estos, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver la disnea. Los pacientes, en este caso en la derecha se suele deber porque hay un derrame pleural por extravasación de agua de los capilares en la pleura parietal, que a diferencia de la insuficiencia cardíaca derecha, a diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, la derecha no tiene congestión capilar pulmonar y en la auscultación pulmonar no habrá crepitantes, por eso. Después, en la ingurgitación yugular, esta suele ser por la transmisión se transmite el aumento de la presión a la aurícula, de la aurícula derecha a las venas del cuello. Es por eso que lo vamos a poder ver también en la inspección. Y también en pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca ya moderada, en reposo puede aumentar al comprimir la región hepática, podemos ver también el reflujo hepatoyugular, que es un signo característico de la insuficiencia cardíaca derecha. También podemos ver la hepatomegalia, porque hay congestión hepática, y hemos mencionado eso, y también la ictericia, ¿no? Los edemas periféricos, que suele ser una de las manifestaciones clínicas más comunes de la insuficiencia cardíaca, y la citis por el aumento crónico de la presión en las venas hepáticas y en las peritoneales. En cuanto a la insuficiencia cardíaca izquierda, bueno, vamos a ver la disnea, disnea de esfuerzo, que es el síntoma también más frecuente de la insuficiencia cardíaca izquierda, y el grado va a depender, como ya dije, del tiempo en el que se van a estar presentando estos síntomas. Luego vamos a ver también la ortopnia, en este caso también el decúbito, que ocasiona pues un aumento fisiológico de retorno venoso, ¿no? En este caso al corazón izquierdo. Después, disnea paroxística nocturna, que suele aparecer de noche y despierta al paciente con la sensación de falta de aire intensa. Y el edema agudo de pulmón, que en este caso se acompaña de dificultad respiratoria extrema e hipoxia tisular. En cuanto a la insuficiencia cardíaca aguda, cursa con un descenso brusco del gasto cardíaco. Es por eso que vamos a ver que hay alteración severa del estado general y se suele manifestar con el shock. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica van a referir una variedad de síntomas. En este caso pueden manifestar que tienen debilidad y astenia porque hay poca perfusión de los músculos esqueléticos. También es frecuente que manifiesten frialdad de extremidades y algunos síntomas renales, entre ellos la oliguria, que es la consecuencia de la disminución del filtrado glomerular, y el aumento de la reabsorción tubular de sodio también, que secundario todo esto a la disminución de la perfusión a nivel del riñón, y también la nicturia. En cuanto a síntomas cerebrales, vamos a ver que el paciente puede presentar confusión, somnolencia, agitación y nerviosismo. Todo esto es causa también de la falta de la perfusión a nivel cerebral. Y en algunos casos ya más graves puede aparecer la respiración de Cheyne-Stokes. Esto también porque hay una isquemia a nivel del centro respiratorio. Y la cardiomegalia, que es un signo algo inespecífico, pero que sí se presenta en algunos enfermos con insuficiencia cardíaca crónica. Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas y el tratamiento. Vamos a empezar con las pruebas diagnósticas. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se va a hacer en gran medida sobre los síntomas y un gran examen físico, como lo han explicado mis compañeras. Pero, sin embargo, también hay muchos exámenes que pueden ayudar a proporcionar más información acerca de la enfermedad. Uno de ellos son los exámenes de sangre, que es una rutina para si es que se tiene la sospecha de la insuficiencia cardíaca, y en esta se puede incluir los electrolitos, donde, por ejemplo, está el sodio y potasio, pruebas de función renal de la tiroides y hepática, conteo sanguíneo, la proteína C reactiva, que nos va a ayudar a sospechar una infección si es que lo hay.
Y también un examen específico de insuficiencia cardíaca es el péptido natriurético cerebral, que lo abrevian como BNP. Y este se va a encontrar elevado en insuficiencia cardíaca y nos puede ayudar a diferenciar entre otras causas como la disnea. De ahí el otro es la radiografía de tórax, que puede mostrar cardiomegalia, como se observa en la imagen. Y también en la insuficiencia cardíaca izquierda puede haber evidencia de la redistribución vascular, líneas de Kerley, pérdida de definición bronquial y edema intersticial. En la imagen se observa en el círculo la redistribución vascular apical y en la flecha se ven los pequeños derrames pleurales bilaterales y se nota la cardiomegalia. Siguiente, por favor. Ya, vamos a hablar sobre el electrocardiograma, que nos puede ayudar a identificar si es que hay arritmias, cardiopatías, isquemias y si es que hay retrasos o anomalías en la conducción eléctrica del corazón. El otro es lo que es la angiografía, que aquí se puede ver el resultado de uno con una riopatía y se puede dar el pronóstico que nos puede ayudar a evaluar el tamaño de las camas de corazón o si hay presencia de estenosis o regurgitación valvular. Y ahí se ve un video que no se ve. Pero puedes poner el link, por favor. Compañía de Stephanie. No, Melanie. Continuamos con la exposición. O cateterismo cardíaco es un examen de rayos X de los vasos y cámaras del corazón que por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. El estudio también se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras del corazón y la función de las válvulas del corazón. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y es posible que se le administre un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angiografía coronaria duran de 1 a 2 horas. Antes del procedimiento, se lo colocará en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, un dispositivo que proyecta imágenes de rayos X. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de los cateterismos cardíacos se realiza a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego un catéter flexible y blando se deslizará sobre el conductor a través de la vaina y se dirigirá hacia el corazón. El médico vigilará el movimiento del catéter en el fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras se inserta en el conductor y la vaina, pero no sentirá el movimiento dentro de las arterias. Para evaluar las arterias coronarias, el médico retirará el conductor guía, colocará la punta del catéter dentro de las arterias, una a la vez, e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Después de haber registrado suficientes imágenes de las arterias coronarias y sus afluentes, el catéter se retirará por la ingle. Se debe aplicar presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Luego se lo llevará a la sala de recuperación, donde se lo observará durante 30 a 60 minutos. Pasado ese lapso, se le pedirá que se recueste boca arriba durante varias horas con un vendaje de presión sobre la ingle. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital.
Ya. Otro examen que nos puede ayudar es la biopsia de miocardio. Se va a insertar un pequeño cordón de biopsia flexible en una vena del cuello o la ingle y se va a tomar pequeños pedazos del músculo cardíaco. Y esta prueba nos puede ayudar a diagnosticar si es que hay ciertos tipos de enfermedades del músculo cardíaco que pueden provocar una insuficiencia. Ya. De ahí los criterios de... Ya, no va a existir un criterio único para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Va a haber como los criterios de Framingham, criterios de Boston, criterios de Duke. Y en este caso vamos a hablar sobre los criterios de Framingham. Según los criterios de Framingham, para diagnosticar la insuficiencia cardíaca se van a necesitar dos criterios, como se observa, mayores o uno mayor y dos menores. Y en este caso están los cardíacos, respiratorios y vasculares congestivos. En los criterios mayores se considera la cardiomegalia en radiografía, galope de tercer ruido cardíaco, la disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crépitos pulmonares, en la presión venosa central yugular, el reflejo hepatoyugular, la distensión venosa yugular. En el caso de la presión venosa central, si va a ser mayor de 16 centímetros de hidrógeno de agua, y el criterio no es taquicardia, disnea disperso, tos mortal, incapacidad vital, edema valvular y hepatomegalia. Siguiente, por favor. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que va a necesitar un control y en algunas ocasiones hay operación para tratar la causa, como por ejemplo cuando se repara la válvula cardíaca o controlar la aceleración del ritmo cardíaco y así revertir la insuficiencia cardíaca. Entonces, los médicos suelen tratar la insuficiencia cardíaca con una combinación de medicamentos y vamos a nombrar uno de ellos son los inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina, que es un tipo de vasodilatador y también va a ayudar a ensanchar los vasos sanguíneos y así disminuir la presión arterial. Va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, a disminuir el trabajo del corazón y algunos ejemplos son la enalapril, lisinopril y captopril. También tenemos a los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que estos medicamentos van a ser como el losartán, el valsartán, y estos son inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. También están los beta bloqueadores, que son medicamentos que no solo va a disminuir el ritmo cardíaco y va a reducir la presión arterial, sino también va a limitar la parte del daño al corazón, que hay una insuficiencia cardíaca sistólica. Y estos medicamentos van a reducir el riesgo de los ritmos cardíacos anormales y también va a ayudar a disminuir la probabilidad de que haya una muerte. Los diuréticos, también llamados píldoras de agua, hacen que una persona orine con mayor frecuencia y evita que el líquido se acumule en el cuerpo. Y al utilizar diuréticos es necesario que haya un control sobre los niveles de potasio y sobre los niveles de magnesio. También tenemos, por último, los antagonistas de aldosterona, que estos medicamentos son como la aldactone o Inspra, que van a ser diuréticos que conservan el potasio. A diferencia de otros diuréticos, la espironolactona y la epredonona pueden elevar el nivel de potasio en la sangre a niveles peligrosos. Ahí tenemos los inótropos, que van a ser medicamentos intravenosos que van a ser utilizados para las personas con insuficiencia cardíaca grave, y así este va a ayudar a mejorar el bombeo del corazón y va a mantener la presión arterial. El otro es la digoxina, o también llamado lanoxin, que es como un digitálico que va a aumentar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, va a desacelerar los latidos del corazón y va a reducir los síntomas de insuficiencia cardíaca que va a provocar una insuficiencia cardíaca periosistólica. Y eso es nuestra exposición de insuficiencia cardíaca. Ok, muy bien. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. A ver, Iván, ¿qué es la insuficiencia cardíaca?
Doctor, bueno, en la insuficiencia cardíaca, como su no propio nombre lo indica, es cuando falla la función de bombeo de sangre del corazón por disminución bueno, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Y, y bueno, eso tiene diferentes formas en las que se hace, ya sea por aumento de la poscarga, de la precarga, y, y también por diferentes etiologías, ¿no? Ya. Este, ¿qué etiologías conoces que pueden producir insuficiencia cardíaca? Podrían ser insuficiencias valvulares, doctor. También ah, eh, puede ser también el ensanchamiento de la pared miocárdica del corazón, una hipertrofia concéntrica, que puede ser también secundaria a un aumento de la poscarga. Eh, También hipertensión arterial que aumentaría justamente también la poscarga por aumento de la resistencia. Eh, ¿Qué más? Mm, También podría ser por injuria directa al corazón, creo. O sea, las mismas cardiopatías isquémicas ah, y también injuria por infecciones. Mm, y ah, y eso, doctor, había más, pero aún no recuerdo muy bien. Ya, o sea, tú has mencionado una que es las valvulopatías, ¿no es cierto? ¿El infarto puede producirte insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio? Sí, doctor, por injuria directa, justamente afectaría la contractibilidad del corazón. Claro, una cardiopatía isquémica también puede llegar a ser una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es el gasto cardíaco? En sí es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto. ¿Cuánto es lo normal? 5 litros por minuto, doctor. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el volumen latido. Es una forma de expresar el volumen latido, es decir, la sangre que expulsa también por contracción del corazón. Claro, ahí como se aprecia, ves la presentación, ¿no? Gasto cardíaco. Sí, 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 doctor. ¿Sí? Ya, entonces ahí dice que es la fracción de eyección, es el porcentaje de volumen ventricular diastólico eyectado durante cada contracción, ¿no? La fracción normal de eyección puede ser 55 a 75%, pero ya cuando está en menos de 40% ya está disminuida la fracción de eyección, ¿no? Entonces eso me va a determinar si es una disfunción sistólica o una disfunción diastólica, ¿no? Que viene a ser una clasificación de la insuficiencia cardíaca. El otro que también tenemos que ver importancia es el volumen latido, que es la cantidad de sangre expulsada del corazón por cada contracción, que es más o menos 70 mililitros. ¿Ya? Tú has hablado de una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia excéntrica, ¿no? Concéntrica, doctor. Concéntrica. La hipertrofia concéntrica es por sobrecarga de presión, por sobrecarga de volumen. Por sobrecarga de presión, doctor. Y la hipertrofia excéntrica Por sobrecarga de volumen. de volumen, ya, muy bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, determinantes del gasto cardíaco. La contractilidad, la frecuencia cardíaca, la precarga y la poscarga que has evaluado tú. Los tres primeros siguen son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen latido y aumenta el gasto cardíaco. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen latido y disminuye el gasto cardíaco. Si aumenta la poscarga, igual si aumenta también la precarga, pero la poscarga está inversamente proporcional al gasto cardíaco. Si aumenta la poscarga, disminuye el volumen cardíaco y disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye la poscarga, aumenta el volumen latido y también aumenta el gasto cardíaco. Es inversamente proporcional, ¿no? En cambio, contracción, frecuencia cardíaca y precarga son directamente proporcionales al gasto cardíaco.
¿no? Entonces lo que hacemos cuando hay una insuficiencia cardíaca es vasodilatadores o actuar sobre la poscarga o la precarga, por ejemplo, ¿no? Con el tratamiento que he explicado, que han explicado en la evaluación. Ok, gracias, Iván. Vemos la definición. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca es del 1 a 2% en la población adulta en los países desarrollados, ¿no? Y aumenta a 10% en personas mayores, adultas mayores por encima de los 70 años, como dice ahí. Como ha explicado Iván, la insuficiencia cardíaca es resultante al final de una enfermedad preexistente, ¿no? Puede ser una cardiopatía isquémica, un infarto de miocardio, que daña el músculo cardíaco. Puede ser una enfermedad infiltrativa, ¿no? Que daña el miocardio también, como la amiloidosis o una infiltración maligna. Puede haber enfermedades que afectan la sobrecarga de cavidades, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la hipertensión arterial, puede dar una insuficiencia cardíaca. Las arritmias cardíacas pueden dar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la clasificación? ¿Cómo sería la clasificación Ximena? ¿Cómo clasificas la insuficiencia cardíaca? Sí, doctor. ¿Cómo clasificas la insuficiencia cardíaca? Bueno, creo que hay cuatro tipos de clasificación. O bueno, 4 puntos para la clasificación, que puede Ya, ser ¿cuáles serían? de acuerdo al gasto cardíaco, al tiempo, a la fracción de eyección y al fallo ventricular. Ya. En el gasto cardíaco, por ejemplo, vamos a tener alto gasto o bajo gasto. En el tiempo puede ser agudo o crónica. Y en el fallo ventricular, pues derecha o izquierda, dependiendo. Y en la fracción de eyección puede ser reducida, intermedia y preservada. Claro. Entonces, yo puedo tener con alto gasto y con bajo gasto. ¿El alto gasto en qué patología se presenta? Bueno, puede ser en la anemia o en el signo de Beriberi. Beriberi, anemia o en problemas de tiroides, ¿no? Ya, derecha, izquierda, ¿cuál es qué síntomas podría haber en la derecha y qué síntomas podría haber en la izquierda? ¿Qué síntomas o signos En podría la encontrar derecha, en la insuficiencia cardíaca izquierda y qué síntomas y signos podría encontrar en la insuficiencia cardíaca derecha? puede haber, por ejemplo, disnea, ingurgitación yugular. Bueno, la disnea puede ser tanto izquierda como derecha, ¿no? Pero en la derecha exclusivamente puede ser por casos de edemas periféricos, congestión hepática. Y en la izquierda puede ser por edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, ortopnea. Ya, muy bien, ok, muy bien, gracias, gracias, Ximena. María Alejandra, ¿cuándo se habla de una disfunción sistólica o una disfunción diastólica, que sería otra clasificación? Doctor, ¿quién llamó? Disculpe, no se escuchó, estaba entrecortado. María Alejandra. María Fernanda, doctor. Perdón, María Fernanda. Me estoy cambiando de nombre, discúlpame. Sí, doctor, ¿podría ser las anomalías de relajación y contracción? Ya, ¿y hay alguna variación en el examen o es igual el examen? El tratamiento es diferente. Si yo tengo En una la disfunción sistólica, voy a actuar sobre la contracción del ventrículo y, por ejemplo, voy a dar digitálicos, ¿no? Inotrópicos positivos. Pero si yo tengo una disfunción diastólica, voy a actuar sobre la precarga o la poscarga. Sí, doctor, en la sistólica vendría a ser la fracción de eyección reducida menor a 40. Ya, La relajación viene a ser en la diastólica.
Claro, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la disfunción sistólica lo que se altera es la contractilidad y la disfunción diastólica lo que se altera es el llenado o la relajación, ¿sí? Entonces, en la disfunción sistólica el músculo cardíaco es delgado y débil, la fracción de eyección es baja, ¿no? La disfunción diastólica el músculo cardíaco es grueso y rígido, ¿no? Y la fracción de eyección es normal. Son diferencias, ¿no? En las etiologías. En las etiologías, la disfunción sistólica puede ser un infarto de miocardio, una cardiopatía isquémica, una hipertensión crónica, una miocardiopatía dilatada, una miocarditis. En cambio, en la disfunción diastólica es una hipertensión con hipertrofia de ventrículo izquierdo, o sea, hay crecimiento de ventrículo izquierdo, una cardiomiopatía restrictiva e hipertrófica, una fibrosis, amiloidosis, sarcoidosis, pericarditis constitutiva, hemocromatosis o enfermedades valvulares y el envejecimiento. Entonces, esas son las causas que son diferentes entre una y otra, ¿sí? En la disfunción sistólica voy a encontrar un galope ventricular con S3, mientras que en la disfunción diastólica lo que puedo encontrar es un galope auricular con S4, ¿sí? Entonces, hay diferencias en cuanto a la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, tanto en las causas, en el galope, en la fracción de eyección, en cómo está el músculo cardíaco, ¿sí? Y en el tratamiento también, por supuesto, ¿no? Si yo tengo una disfunción sistólica, lo que voy a hacer es mejorar la contracción del corazón. Entonces doy medicamentos que mejoren la contracción, que son los inotrópicos positivos, la digoxina, digitálicos, ¿no? Y si yo tengo una disfunción diastólica, lo que voy a actuar para el llenado, voy a utilizar en la precarga, por ejemplo, ¿no? O en la poscarga, para poder mejorar la función del corazón. ¿Ya? Ok, gracias, María Fernanda. En la insuficiencia cardíaca también han mencionado que hay los criterios de Framingham. ¿Cuáles son los criterios de Framingham, Rodrigo? Hay criterios mayores y criterios menores, ¿no es cierto? Sí, eso sí, doctor, pero no Por estoy ejemplo, seguro a de ver, cuál mencióname es. dos criterios mayores. Ya. Uno sería la disnea paroxística nocturna Ya, y bueno, un edema agudo de pulmón. ya. La disnea paroxística nocturna está bien y edema agudo de pulmón está muy bien, ¿no es cierto? Entonces, esos son dos criterios mayores. Y ahí vemos en la presentación los otros criterios mayores. Tenemos estertores, galope de tercer ruido, infiltración yugular, reflujo hepatoyugular, cardiomegalia y presión, como han dicho en la exposición, venosa central mayor de 16 milímetros de agua. Los menores es taquicardia, frecuencia mayor de 120, tos, disnea de esfuerzo, derrame pleural, hepatomegalia, edemas pertibiales y capacidad vital pulmonar disminuida. Y consideran también otro criterio, la pérdida de peso de 4.5 kilos después de 5 días de tratamiento. Dos mayores o un criterio mayor y dos menores podrían hacer el diagnóstico de, ¿no es cierto?, de insuficiencia cardíaca, ¿no? A veces no encontramos una insuficiencia cardíaca solo derecha, solo izquierda, ¿no? Sino encontramos global, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Congestiva. Cuando nosotros diagnosticamos ya una insuficiencia cardíaca, tenemos que ponerle su apellido, ¿no? ¿Qué clase funcional es? Y para poder determinar la clase funcional, utilizamos la clasificación funcional de insuficiencia cardíaca de la Asociación de Corazón de Nueva York. Clase 1 sería sintomático sin limitación a la actividad física habitual. Clase 2, a síntomas leves, fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso, y ligera limitación a la actividad física habitual, asintomático en reposo. Clase 3, marcada limitación a la actividad física, ¿no? Síntomas de fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso, incluso con actividad física inferior a la habitual, solo asintomáticos en reposo. La clase 4 es una severa limitación con síntomas incluso en reposo, ¿no? Entonces yo le pongo insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Clase funcional 3 o clase funcional 4. O sea, yo tengo que en mi diagnóstico poner la clase funcional. O insuficiencia cardíaca global
que es similar a la insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, significa derecha e izquierda. Clase funcional 3 o clase funcional 2. Entonces, si está en azulito, me estoy más tranquilo porque no está tan descompensado el paciente. Pero si está en 3 o 4, estoy preocupado porque ese paciente tengo que actuar más rápido, tengo que darle diuréticos, tengo que darle digitálicos, tengo que darle oxígeno, tengo que calmar la ansiedad, en fin, ¿no? Entonces tengo que actuar yo más rápido, ¿no? La clase funcional me da la gravedad de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces es importante esta clasificación. En el examen físico, ya he mencionado lo que hay con los criterios de Framingham, si es derecha, izquierda, si es sistólica o diastólica. La radiografía de tórax, lo que vemos ahí es la hipertensión venopulmonar. Y en la hipertensión venopulmonar tenemos 4 grados. Solo si encontramos los hilos ensanchados es el primer grado, ¿no? Y puede haber 15 milímetros de ensanchamiento o cefalización del flujo, o sea, se va más flujo hacia la parte superior que a la parte inferior. Un grado 2 sería un moteado difuso fino. Un grado 3 son las presencias de líneas B de Kerley o derrame en las fisuras. Y un grado 4 es el edema en alas de mariposa o edema pulmonar, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes grados, ¿no? Acá tenemos el primer grado, ¿no es cierto?, que es cefalización de la trama broncovascular. Vemos cómo no solamente está abajo, sino también se ven tractos blanquitos en la parte superior. Hay una cefalización y un hilo incurgitado. En la otra ya hay moteados difusos en los pulmones, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Y con aumento de la cefalización, del flujo venocapilar, del flujo de la trama broncovascular. Acá vemos en la flechita la línea B de Kerley, que es una horizontalización, ¿no?, de la línea B de Kerley, que se presenta en el grado 3 de insuficiencia cardíaca, ¿no?, donde hay una edema en las fisuras. Y el grado 4, que es un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Son los diferentes grados de hipertensión venocapilar pulmonar, ¿sí? Con eso nos ayuda también a determinar qué grado radiológico tiene de compromiso la insuficiencia cardíaca que estamos tratando de nuestro paciente. Ok, eso es lo que les quería presentar. Pero vamos con las preguntas. Ahora, la tarea del primer día fue pulso. Entonces, vamos a ver pulso. A ver, cuando tomamos para Yumi, ¿cuántos pulsos hay en la extremidad inferior? ¿Cuántos pulsos hay en la extremidad inferior? Yumi. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Ya. Hay 4, el pulso femoral, el pulso pedio, el del tibial posterior y el pulso popliteo. ¿Dónde se encuentra el pulso pedio y dónde se encuentra el tibial posterior? El tibial posterior y el pedio, ¿verdad, doctor? Sí, ¿dónde se encuentran? ¿O cómo El los hallas? pedio se ¿Dónde los encuentra buscas? allá, en la parte dorsal del pie y En la el parte tibial dorsal del pie. posterior, Ya, está el bien. pulso ¿El tibial pedio. posterior? Está en la parte dorsal del pie el pulso pedio, entre el segundo y tercer metatarsiano. Ya. ¿Y el pulso tibial posterior? En el túnel del tarso. ¿Maleolo interno o maleolo externo? Malleolo externo. No. Interno, doctor. Maleolo interno. ¿El anterior, inferior, superior, posterior al maleolo? Posterior. Posterior, ¿ya? Muy bien, Yumi. ¿Y cuántos pulsos hay en Melanie Kaman? ¿Cuántos pulsos hay en la extremidad superior y en el cuello? En la extremidad superior podría estar lo que es el pulso axilar, el pulso braquial y el pulso radial, y en el cuello el pulso carotidio.
Ya, muy bien. Ok, Ujú. bien. Le digo, Y Melanie, otra pregunta más. ¿Cómo es la onda normal del pulso? mm, ay, eso sí, no me acuerdo. Hay una onda ascendente, ¿no es cierto? A ese se refiere. Ah, sí, una Hay onda una, ascendente y una descendente. y una descendente y hay una incisura. La La incisura dicta discreta. Ujú, y después la onda descendente, es lo normal, ¿no es cierto? ujú. Ya, muy bien, Melanie. Entonces, cuando tomamos el pulso, vemos diferentes características de él. Yanela, dame dos características. Doctor, Janela no se Ah, encuentra verdad que no todavía. está. No está, verdad. José Luis, dame dos características. Sí, doctor. A ver, frecuencia y ritmo, por ejemplo. Frecuencia y ritmo, muy bien. Entonces, la frecuencia lo normal es Entre 60 y 90, o hasta 100. Y o cuando está hasta 100. aumentado se llama, y Taquicardia, cuando está disminuido se llama, bradicardia o bradisfigmia, ¿no? claro, taquisfigmia y bradisfigmia. El Sí. ritmo. El ritmo, lo normal es que sea regular, ¿no? Ahí tendría que ser, si es normal, es regular. Y si es anormal, sería un pulso O sea, arrítmico, o irregular, ¿no? O irregular. Entonces, generalmente, si yo tengo un pulso irregular, yo pienso en arritmia. arritmias cardíacas, que pueden ser Ajá. taquiarritmias o bradiarritmias. Ya, en los casos clínicos hemos presentado una taquiarritmia. ¿Te acuerdas cuál fue? El primer día, el lunes. Sí, era no, Sí, está bien. fibrilación auricular, ¿verdad? Fibrilación auricular, ¿no? Entonces, un pulso dijimos que es irregularmente Irregularmente irregular. irregular, con pulso deficitario. También puede encontrar un pulso irregular, aparte de la fibrilación auricular, en unas extrasístoles, pueden ser supraventriculares o ventriculares, y también una bradiarritmia, bloqueo auriculoventricular, ¿no? En diferentes grados. Muy bien, José Luis. Stephanie, otras dos características del pulso. La igualdad y la tensión, doctor. Ya, ¿cómo evalúas la igualdad? La Ah, igualdad, en la o cómo igualdad defines la igualdad. a que la amplitud de las ondas debe ser igual en todas las ondas. Claro, la forma y la amplitud evalúan la igualdad. Entonces, la Sí, forma y la amplitud van a ser normales, van a ser uniformes, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí, serían las doctor. alteraciones? Lo normal es que sea un pulso igual y Sí. lo anormal es que sea desigual. ¿Cuáles son las alteraciones, entonces, en la Am, igualdad? bueno, creo que característico el pulso paradójico. Ya. Y El pulso hay dos alteraciones ahí. Uno es el pulso paradójico y otro es el alternante. alternante. Muy bien. ¿Qué es el pulso paradójico? ¿Y cuándo se presenta? Doctor, creo que es cuando en la inspiración disminuye la amplitud y en la expiración aumenta. Y si es mayor a 10 milímetros de mercurio, pues eso ya es patológico. Ya, entonces, ¿cómo tomas el pulso paradójico? Doctor, creo, creo esto modo con el esfingomanómetro. Con el Y, tensiómetro, claro. sí, claro, tensiómetro. Si yo en la inspiración encuentro una diferencial de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Con respecto a lo normal, entonces yo digo que tiene un pulso paradójico. ¿Y se presenta en qué patología? Podría ser en un taponamiento cardíaco. Claro, en una pericarditis constrictiva, ¿no es cierto? La otra Ujú. alteración que he mencionado es el pulso alternante. ¿Qué es el pulso alternante?
Es cuando hay un pulso normal y después el siguiente está disminuido. Normal y disminuido. Ya, ¿eso se presenta en qué casos? En una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia También cardíaca, ¿no? insuficiencia aórtica también. Ambas tienen que estar severas. Claro, en una insuficiencia cardíaca. Dijiste la otra característica, la igualdad, ¿y qué más me dijiste? Ah, y la tensión. Sí, la tensión. Ya, la tensión o dureza. ¿Cómo evalúas la tensión o dureza del pulso? Doctor, ¿lo podría repetir? Es que no lo escuché bien. Ah, ya. La otra característica del pulso que me mencionaste fue la tensión o dureza. ¿Cómo evalúas la tensión o dureza del pulso? Creo que es cuando aprieto la arteria y al ser, y tiene que, cuando aprieto la Yo arteria cuando, y tiene que estar turgente, tiene que haber resistencia en la arteria porque tiene músculo. Si no está ya, pues sería menor tensión. claro, entonces lo que yo tengo que hacer, la definición de la tensión o dureza es la presión que yo tengo que ejercer para que el pulso desaparezca cuando lo estoy tomando, ¿no? Cuando estoy palpando el pulso. Entonces yo palpo el pulso radial y ejerzo una presión hasta que desaparece el pulso. Esa es la tensión o dureza, ¿no? Entonces puede haber un pulso muy duro, ¿no es cierto? Que yo tengo que hacer mucha presión para que desaparezca el pulso al palparlo, o que tengo que hacer, o que es un pulso que con solo palparlo nomás apenas es perceptible, y poca presión y desaparece. Entonces las alteraciones serían, cuando está aumentada la tensión dureza es un pulso duro, por aterosclerosis, por ejemplo. Y cuando está disminuida la tensión dureza es un pulso filiforme. Un pulso filiforme, un pulso que apenas es perceptible, ¿no? Por un shock, una deshidratación, una hemorragia masiva, ¿no? Entonces está el paciente chocado y apenas se percibe el pulso, ¿no? Por ende también la presión arterial debe estar baja. Ok, muy bien. A ver, otras dos características del pulso, Caterín. Ah, ya, doctor. Por Mencionaron ejemplo, la por ejemplo, frecuencia. la frecuencia ya está mencionada, el ritmo, la igualdad, la tensión y dureza. Han mencionado cuatro características. Por ejemplo, a ver, un pulso Zeller. La celeridad puede ser, que creo que es la duración de cada pulsación. Pulso Zeller. ¿Cuándo se presenta el pulso Zeller? ¿En qué patología? O Mm, Magnus, ¿no? ¿En qué patología se presenta? Insuficiencia aórtica. Ya, muy bien. Entonces ahí lo que estamos evaluando, ¿qué característica es? Cuando encontramos Eh, un pulso Zeller en la insuficiencia aórtica. la forma. La- Podría ser la forma, más que la forma es la amplitud. O sea, Ah, yo tengo mi onda del pulso, ¿no es cierto? Que dijimos una onda ascendente, la incisura dícrota y la onda descendente. Entonces, de la parte basal, donde empezó la onda, vemos la parte más alta, ¿sí? Que está Ujú. en la onda ascendente. Y medimos eso, y que tiene que ser igual esa amplitud. Entonces, aquí tenemos un pulso que es muy amplio, ¿no? En la insuficiencia aórtica, llamamos pulso Zeller. Entonces, estamos hablando ahí, evaluando la amplitud. Y un pulso disminuido de amplitud, ¿cómo se llamaría? Por ejemplo, Parvo. el pulso parvus tardus, ¿cuándo se presenta? Ah, puede ser cuando hay poca amplitud, o sea, el ascenso es lento, puede ser en una estenosis aórtica. Muy bien. Entonces ahí es un pulso que la amplitud está disminuida y que Ujú. la meseta, la parte superior, demora en bajar, ¿no? Por eso le llaman parvus, porque la amplitud está disminuida, y tardus, porque la meseta demora en bajar. Es un pulso parvus tardus. ¿Ya? Entonces ahí estamos evaluando la amplitud. ¿Qué otra característica podríamos evaluar? A ver, por ejemplo, ¿has escuchado del pulso dícroto y el pulso bisfierens? Del dícroto sí, sí he escuchado, del Ya, otro no mucho. el bisfierens no has escuchado. Entonces, ¿qué es el pulso dícroto? Es como que doble pulsación, es Claro, el pulso entonces, que aparece una onda secundaria.
Ya, entonces lo que está alterada ahí es la forma del pulso. Normalmente el pulso tiene una onda ascendente, la incisura dícrota y una onda descendente. Entonces es la forma normal. Pero aquí llega la onda ascendente, forma una meseta, va bajando, y después aparece la incisura. Entonces aquí se forma otra meseta, otra subida más para recién después bajar. Entonces se altera la forma del pulso, que es la otra característica, ¿no? Entonces una es la amplitud y otra es la forma. Entonces, en la amplitud de movimiento de alteración, pulso celero magnus, pulso parvus tardus. En la forma tenemos el pulso dícroto y el pulso bisfierens. Entonces, si has escuchado el pulso dícroto, ¿cuál es el pulso dícroto? Es un latido doble, o cuando se puede dar en una, o bueno, se puede dar en una miocardiopatía dilatada, pero es en las que el pulso, como ya le dije, aparece una onda secundaria y provoca la impresión de que se produce un doble latido. Ujú. Claro, hay una doble onda en el pulso dícroto, ¿no es cierto? Y también hay una doble onda en el pulso bisfierens. En Ujú. ambos hay doble onda, ¿no? Y el pulso dícroto, el pulso bisfierens puede presentarse en la insuficiencia aórtica y el pulso dícroto puede presentarse, por ejemplo, en una infección en la tifoidea, ¿no? En la tifoidea. Hay una característica más del pulso. Por ejemplo, yo cuando examino pulsos, tengo que examinar el pulso tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Radial derecho, radial izquierdo, braquial derecho, braquial izquierdo, femoral derecho, izquierdo, poplito derecho, izquierdo. Y cuando tiene diabetes es importante ver el pedio del tibial posterior derecho e izquierdo para ver si es igual. Si está normal, si son iguales, yo pongo dos cruces en el lado, lo valoro como dos cruces en el lado derecho, dos cruces en el lado izquierdo, ¿no? Si está disminuido, le evalúo con una cruz, ¿no es cierto?, en uno de los lados, o si está en los dos lados, en los dos lados, y si no palpo pulso, le pongo negativo, un signo de negativo. Si está aumentado el pulso, tres cruces, si está muy aumentado, cuatro cruces. Entonces, así tengo que evaluar yo los pulsos en las extremidades. ¿Y ahí qué estamos viendo? ¿Qué Mm, característica del pulso? la simetría, la igualdad. La simetría o semejanza, ¿no? La simetría o semejanza. La igualdad es que sea uniforme, ¿no? Ya hemos Ya. visto las alteraciones de la igualdad, pulso alternante y pulso paradójico. Pero la simetría, ¿no es cierto? Semejanza, que es la otra característica, compara en el lado izquierdo y en el lado derecho cómo están los pulsos, si son iguales o no son iguales, son semejantes o no son semejantes, ¿no? Es la otra característica del pulso. Muy bien. Ok, gracias. Vamos entonces a preguntas más específicas. A ver, por ejemplo, esta pregunta para Daniela. Dice, usted ausculta y escucha claramente un desdoblamiento inusual del primer ruido, aumentado de tiempo y pide un electrocardiograma. Su fundamento para pedir el electrocardiograma es posible porque hay un bloqueo AB completo, un bloqueo de rama izquierda, un flúter auricular, un bloqueo de rama derecha y una pericarditis constrictiva. ¿Qué alternativa marcarías tú para un desdoblamiento inusual y fijo del primer ruido? No es el segundo ruido, el primer ruido. Puede ser por bloqueo de rama derecha, doctor. Claro, ¿no? Ahí es más bloqueo de rama derecha. Por eso pediría, para ver bloqueo de rama derecha, pediría el electrocardiograma, ¿no? Bloqueo AB completo, no. Eso más tiene que ver con disociación auriculoventricular y eso ve con el segundo ruido. O de rama izquierda ve con segundo ruido. Muy bien. Pregunta para Coraima. La presencia de disnea que aparece en el Sí, doctor. decúbito, la presencia de disnea que aparece en el decúbito, obligando al paciente a aumentar las almohadas e incorporarse para obtener alivio, se denomina ortodeoxia, trepopnea, platipnea, ortopnea. ¿Cómo se denomina eso? Es ortopnea. Es ortopnea, ¿no? Ortopnea o ortopnea. Muy bien. Vamos a ver. Ya, muy bien. ¿Qué es trepopnea y qué es platipnea? Si no me acuerdo, bueno, sí, es que no me acuerdo, es trepopnea, es cuando sí es que está en decúbito lateral y
tienen que estar, o sea, cuando estén de cúbito lateral vas a sentir disnea. ¿Ya? Platipnia. Y creo que era cuando estaba echado. No, parado. Platipnia era cuando estaba en posición vertical. Ajá. Claro, parado. Y ortodeoxia. Cuando estaba sentado. ¿Sí? ¿Estás segura? Estamos trepópnias de cúbito lateral. Entonces, platipnia es cuando está parado. Ujú. Y la ortodeoxia es cuando está En posición también levantado. también levantado. Muy bien, ok. Gracias. Ahora pregunta para Melanie Quispe. Sí, doctor. Dice, paciente de 55 años, consulta por disnea de esfuerzos, clase funcional 2. Asocia a edema en extremidades inferiores y disnea paroxística nocturna. Al examen cardíaco destaca desplazamiento del choque de punta a quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior y ritmo regular en 2 tiempos, con soplo holosistólico 3/6, mayor en ápex. El diagnóstico más probable es estenosis mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable para ti? Insuficiencia. Soplo holosistólico, mayor en ápex, grado 3/6. Con choque de punta desplazado hacia la línea axilar anterior. Normalmente está en la línea medio clavicular. O sea, eso significa que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y claro, síntomas de disnea paroxística, edemas, disnea de esfuerzo. Sería una Faltaría que el soplo se irradia hacia la axila. Ya. una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica. Ya. Una estenosis aórtica me da un soplo holosistólico. Me da un soplo sistólico, sí, pero no me da un soplo holosistólico. ¿No? Me da un soplo de mesosistólico, increciendo y decreciendo, en forma romboidal, en forma de diamante, ¿no? Y se irradia al cuello. Y no se auscultaría más en ápex, se auscultaría, o sea, en región mitral, sino se auscultaría en región aórtica. En cambio, un soplo holosistólico es un soplo de regurgitación, es un soplo de insuficiencia mitral, ¿no? Que me da sobre todo crecimiento del ventrículo izquierdo, por eso está desplazado hacia afuera o hacia la izquierda el choque de punta, y síntomas, claro, de disnea, de edemas, ¿no? De insuficiencia cardíaca. Ok. A ver, pregunta para Diana. Hombre de 25 años, dice acá, luego de percibir palpitaciones mientras jugaba tenis, de forma súbita presenta pérdida de conciencia cayendo al piso. Posteriormente, a 1 minuto, logra recuperar espontáneamente la conciencia de forma completa. ¿Cómo se denomina este episodio? Síncope, ictus, sopor, lipotimia. Doctor, Sí, ¿sería Diana. un síncope? Un síncope. Es parecido al caso clínico que presentamos, ¿no es cierto? Ajá, el de ayer, sí. Ya, 5. Muy bien. Pregunta para María Fernanda. Indique cuál de estos soplos se puede auscultar en el cuello. Estenosis aórtica, estenosis mitral, ductus arterioso persistente, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspidia. ¿Cuál se irradia al cuello? María Fernanda. Doctor, sería insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica.
A ver, O estenosis aórtica. claro. El soplo que se irradia cuello es la estenosis aórtica. Acuérdense que los soplos que se irradian son los sistólicos. Los diastólicos generalmente se quedan en su sitio. O sea, si los diastólicos se quedan, no tienen irradiación, en el cuadro que presentamos ayer también, sería estenosis mitral e insuficiencia aórtica. Ellos no se irradian. Los que se irradian son los sistólicos. Estenosis aórtica se irradia hacia el cuello e insuficiencia mitral a la axila. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería estenosis aórtica, la que se irradia al cuello. Porque los diastólicos, los de valvulopatía, no se irradian. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el hallazgo, dice acá, sugerente de insuficiencia mitral? Para Ximena. Chapa mitrálica, soplo presente en todas las sístoles, soplo diastólico mesocárdico, auscultación de tercer ruido. Doctor, sería el soplo presente en toda la sístole en realidad. Soplo presente en todas las sístoles. Sí. Ya, a ver. Muy bien. Ok. Ahora aquí, por ejemplo, dice, la pregunta es para Iván. El examen complementario de mayor información entrega en el estudio de la insuficiencia cardíaca es electrocardiograma, resonancia nuclear magnética de corazón, angiotac de tórax o ecocardiograma. ¿Cuál es el examen complementario que mayor información entrega en el estudio de la insuficiencia cardíaca? Electrocardiograma, resonancia nuclear, angiotac de tórax, ecocardiograma. ¿Sería electrocardiograma, doctor? ¿Por qué? Bueno, sería un poquito más por descarte porque en geografía no hay ningún proceso obstructivo y electrocardiograma tampoco veríamos alteraciones en la conducción eléctrica, ¿no? Porque en realidad es una disfunción más del corazón por un proceso antiguo, ¿no? Por disfunción sistólica o diastólica. Y bueno, Claro. la resonancia nuclear, eso sin... la resonancia nuclear, no sabría qué es exactamente, doctor, pero el ecocardiograma suele ser el examen de excelencia, ¿no? Por estudio de insuficiencia cardíaca. La angiotac y la resonancia es para ver ya arterias coronarias, por ejemplo, pequeñas, ¿no? Donde si están obstruidas, no están obstruidas. Es para ver eso, sobre todo, ¿no? Ahí inyectan sustancia de contraste y ven cómo están las coronarias, ¿no? Eso sirve para la angiotac o la resonancia nuclear magnética del corazón. Sí, para eso no sirve. Pero el ecocardiograma nos sirve porque nos da la fracción de eyección. ¿Cómo yo mido la fracción de eyección? Con un ecocardiograma. Veo cuánto se contrae, cuánto se dilata el corazón, cuánto se relaja. Y con eso hallo volúmenes y con eso hallo qué porcentaje de fracción de eyección tiene, ¿no? Entonces es importante el ecocardiograma porque eso me determina la fracción de eyección, ¿no? Y con la fracción de eyección yo determino si hay una disfunción. Con la fracción de eyección, ¿qué me sirve para determinar qué cosa? Para clasificar la insuficiencia cardíaca en Iván. La fracción de eyección me sirve para clasificar la insuficiencia cardíaca en... Pues, en disfunción sistólica y diastólica, doctor. Estaba hablando con mi micro apagado. Ya, muy bien. Ok. Ok, muy bien. Nos quedamos entonces aquí. Nos vemos en la noche, ¿no es cierto? De 7 a 9. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces nos vemos más tarde.